que él se inspiró para más adelante trabajar el Quijote. Entonces, así comienza un poco la trayectoria, la vida por lo menos de Quevedo, envuelto en un imperio grande, pero que empieza a ser comido poco a poco por sus enemigos, a veces por Francia, a veces por Inglaterra, a veces por Holanda. Las provincias de Holanda siempre están tratando de independizarse Flandes y bueno, son posesiones heredadas de Maximiliano I de Austria, casado con un hijo con la hija de los reyes católicos, y eran posesiones españolas. Entonces, en medio de toda esa convulsión, Quevedo crece. Muere Felipe II, entra Felipe III, que tampoco dura tanto, y ahí es cuando un poco ya estaba en el medio, porque sus padres habían sido cortesanos de una infanta, asistente la madre y el padre secretario, y él tenía el medio más o menos. Uno de sus mentores, el duque de Osuna, tuvo que tomar posesiones posesiones españolas en lo que es hoy Italia, y él lo acompañó, y en lo que el duque de Osuna estaba en alta, él también progresó, luego cayó. Muere Felipe III y entra Felipe IV, muy jovencito, muy a la caza, y con mano de hierro, el conde duque de Olivares es el que lleva los designios del imperio por todo el mundo, rodeado de enemigos, como digo, por todos los lados, y entonces una corte corrupta, un país vago en el que quieren aparentar. La picaresca se genera un poco en esa época. Todo el mundo quiere ser hijo de algo, todo el mundo quiere ser hidalgo, pero trabajar estaba mal visto. Entonces la economía, que debía ser una economía saneada por todo el oro que entraba desde América, estaba muy desgastada y muy machacada por la cantidad de focos de guerra que tenían que tener en todas las posesiones. Entonces la realidad es que España estaba empobrecida, o por lo menos los españoles, pero ninguno quería reconocerlo. Entonces yo creo que de ahí viene un poco el ingenio o la ironía que exhibe Quevedo en muchas de sus obras, y un poco las contradicciones. Sí, disculpa. No, está bien. Yo quería hablar, Oscar, la gente habla de un Quevedo. Realmente Quevedo fue más de uno. Hubo varios Quevedos. Eso es verdad. El Quevedo escritor, por un lado, pero tenemos el Quevedo que es un patriota también. El Quevedo que le duele España, que le duele ver a estos cortesanos sentados comiéndose a España mientras España se hunde, mientras los impuestos aumentan, mientras el pueblo tiene que pagar para que estas personas estén viviendo la vida cómoda. Es como si la historia fuese en círculo, porque uno ve lo mismo a diario en estas repúblicas y tiene la impresión de que uno está en la España de los tiempos de Quevedo. Quevedo tenía un problema, si se puede llamar un problema. Quevedo era extremadamente sincero, era un hombre que creía, o sea, que tenía una fe. Incluso Quevedo llega tan lejos que él escribe un libro que es totalmente contrario al libro de Maquiavelo, donde él explica cómo se debe gobernar, se debe gobernar de acuerdo a cómo gobernó o a cómo vivió nuestro Señor Jesucristo. O sea, él trata sencillamente de decir el rey debe gobernar así, lo que sabemos hoy día que no podía ser, porque en ese sentido Maquiavelo tenía mucho más razón que Quevedo, porque el gobierno es un asunto práctico, no es un asunto idealista. Por un lado está el Quevedo idealista, el Quevedo que sueña con un país mejor, con una España mejor. Está el Quevedo que se puede dividir en tres partes, el Quevedo satírico. El 40% de los escritos de Quevedo son sátiras. Está el Quevedo romántico, que le escribe a Isis, ¿cómo se llama? Lisi, creo que se llama esta mujer este amor ideal de Quevedo. Sí, y también está el Quevedo neoestoico, que se basa en las enseñanzas de Séneca y que tenía esa vida, ese estoicismo de Séneca. Para vivir esa vida que vivió Quevedo, se ve por todos los lados, tenía que ser estoico. La forma, lo que él eligió fue el castigo. Quevedo eligió decir la verdad, y Quevedo eligió siempre estar apartado porque creía en la verdad que él decía. Eso lo nota uno en todo lo que él escribió y en la vida que él llevó. O sea, un Quevedo que se dedicó a sufrir porque él creía en esa verdad. Sobre todo un Quevedo valiente en toda la extensión de la palabra. O sea, era un individuo que no temía enfrentarse a monumentos intelectuales mucho más preparados que él, como el caso de Góngora,
hasta el punto de llegar a ridiculizarlo en varios de sus poemas. Llegó a enfrentarse a la más intelectual, más importante del Madrid de esa época, y creó, dentro del movimiento barroquista, creó un estilo que también es un acto de valentía frente a un individuo de una sapiencia tan extraordinaria como Luis de Góngora, que puede llamarse quizás el mayor representante, pero de un ala del barroquismo. De la otra ala es justamente Quevedo. O sea, el conceptismo es prácticamente de Quevedo. Y hay algo que hay que decir. La bondad que tiene Quevedo dentro del movimiento barroquista es la siguiente. Por un lado está el ala del culteranismo de Góngora, que trabaja más bien con una figura literaria, digamos, micrométrica en términos de extensión, que es la antítesis, mientras que Quevedo trabaja con el conceptismo, la paradoja, la contradicción de las ideas, que en eso parecería, ¿no?, que estamos ante una filosofía más que ante una literatura. La paradoja, la contradicción que está creando un concepto profundo de la realidad a través de elementos contrapuestos. Lo hace Góngora, pero Góngora lo hace con las palabras, mientras que Quevedo lo hace con los conceptos. Ahí es que yo entiendo que el ala más importante del barroquismo español es el conceptismo y no el culteranismo. Quizás Góngora está en términos intelectual mucho más alto que Quevedo. Sin embargo, yo creo que Quevedo, justo por esa alusión que te hacía, fue un poeta mucho más sincero y dijo más lo que él entendía que lo que él aprendía. Yo pienso que tiene que ver un poco cuando Oscar decía que no entendía de dónde venía esa rivalidad. Yo pienso que tiene que ver también mucho con eso, porque él criticó severamente a Góngora, porque yo pienso que hasta le caía mal, y lo criticó, le dijo homosexual, judío. Bueno, le hizo inclusive el poema a una nariz. Sí, era su nombre a una nariz pegada. Sí. Pero además yo pienso que había una contradicción permanente y que él no podía evitar entre lo que era el conceptismo barroco y precisamente el culturanismo de Góngora, y eso fue una batalla campal. Con relación a lo que tú decías de que hay muchos Quevedo, es verdad. A mí siempre me llamó la atención desde que estaba en bachillerato, cuando lo estudié, primero porque me identifiqué con él, claro, un hombre valiente y sagaz, y además cantor al amor y a la mujer, a pesar de que Quevedo era misógino y misántropo. Es un hombre... Es un decir. Es una contradicción, pero realmente es una contradicción. En muchos escritos ataca a la mujer exhibiendo sus defectos. Pero realmente de forma muy divertida. Exacto, pero realmente es el cantor al amor y a la mujer, como lo puede demostrar en ese gran poema que se llama Amor constante después de la muerte. Más allá de la muerte. Entonces, yo pienso que ese Quevedo es, como tú dices, muchos Quevedos. Está el Quevedo valiente, el caballero que defendía. Él era un caballero, decía, un caballero como nosotros estamos acostumbrados a ver los caballeros con todo y su indumentaria. Bueno, él andaba armado. Claro que sí, armado con su espada y todo, y que protegía. Cuando yo hablo de que él era caballero de la Orden de Santiago, era que él protegía. Esa orden estaba desde el siglo XIII, como hasta, él tenía, ya esa orden tenía 500 años cuando él entró en ella o más. Y esos caballeros protegían ese camino de esa peregrinación. Entonces era un caballero, pero era también, como tú dices, pero además era un cortesano, y esa lucha interna entre cortesano y vividor o libertino, como tú dijiste, también fue muy, muy presente en él. Es decir, que hay mucho de Sin embargo, de era un tipo todo. bastante culto. Él estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, estudió humanidades, ciencias modernas, luego cuando se trasladó a la corte con Felipe III a Valladolid, se trasladó a Valladolid y estudió teología. De latín, griego, Sí, de todo.
Es decir, y luego también todos sus biógrafos coinciden en que tenía mucha avidez de aprendizaje. O sea, que si por un lado Góngora era